Hola, soy Judith Pérez y me preparé las oposiciones en Adams semipresencial online. Mi experiencia ha sido no buena, buenísima, porque me he sacado las dos, auxilio y tramitación judicial, porque me presenté por semipresencial online, que se preparaban estas dos. Bueno, ¿qué os puedo decir? Que es duro, que requiere tiempo, que esfuerzo y que hay que renunciar a cosas, evidentemente, para podérselas sacar. Yo en este caso he sido, bueno, me las he querido preparar o pensé prepararme estas oposiciones porque mi marido lleva 15 años en justicia y como tuvo una circunstancia profesional que cerró mi empresa, nos echaban todos a la calle y justo en ese momento salieron las oposiciones de justicia. Yo hacía tiempo que me las quería preparar, porque al tener a mi marido hacía tiempo que me las quería preparar. Y bueno, encontré el momento. Mi preparación, la duración de mi preparación ha sido en auxilio 7 meses y en tramitación pues 9 meses. Sí, 9 meses. La verdad es que ha sido como un embarazo. Y bueno, un embarazo duele más, un parto duele más, pero esto también duele porque tienes que hacer un gran esfuerzo mental, y también tienes que hacer un esfuerzo de lo que decíamos antes, de renunciar a cosas en este caso, bueno, a cosas o a personas. En este caso yo soy madre de un hijo y he tenido que renunciar pues a poder estar con mi hijo por las tardes, a lo que decíamos, a no poder acompañarle a fiestas de cumpleaños, a sus actividades extraescolares, pero ha merecido la pena. ¿Qué más puedo decir? Que para que saquéis el partido, para poder sacar el partido suficiente a ese aula semipresencial online, yo os recomiendo que hagáis uso de todas las herramientas que se os ponen a vuestra disposición, los cuestionarios de autoevaluación, evaluación, los parciales, absolutamente todo lo que os pone, las tutorías, por supuesto las clases presenciales que se dan, las tutorías que se hacen, bueno, tutorías no eran, ¿cómo se hace? Que era lo que los profesores del aula que van haciendo chats, los esquemas, todo, absolutamente todo lo tenéis que hacer servir. En mi caso, yo os puedo decir que puedo haber hecho alrededor de 700 tests, de casos prácticos en auxilio unos 200 y pico, y casos prácticos de tramitación 100 y pico. Y además es bueno porque te pone la nota, te dice más o menos en qué lugar has quedado respecto a los demás alumnos que han hecho los test, y a mí la verdad es que me picaba, porque yo no me gustaba suspender, entonces pues intentaba sacar siempre a ver si era de las primeras, así un poco, hay que decir, un poco en ese sentido, un poco competitiva, pero es bueno, en ese sentido es bueno utilizar todos esos recursos. Estudio, ¿cuántas horas podéis estudiar? Pues yo creo que la capacidad que uno tenga para estudiar. Hay gente que con 3 horas le es suficiente porque asume muy bien, tiene una gran capacidad de recepción, de aprendizaje, y gente que a lo mejor lleva muchos años sin estudiar, que le cuesta más. En mi caso, mi día comenzaba a las 9, llevaba a mi hijo al cole. Sobre las 9:30 bueno, entre que aparcaba y no llegaba, y yo, tal como llegaba, vestida tal cual voy, pues me ponía a estudiar sin pantuflas y sin nada, vestida con mis zapatos, y me iba al estudio. Y en el estudio, pues allí, pues yo ya me marcaba cada día lo que tenía que estudiar. Y también es muy importante hacerse una estructura de qué te vas a estudiar, qué vas a estudiar cada día, cada semana, hasta, si no sabes la fecha del examen, pues vas haciendo, y ya cuando se tiene la fecha del examen sí que es muy aconsejable estructurarse los temas que te vas a estudiar cada día. Yo ya tenía cada día lo que me iba a estudiar y lo cumplía, quiero decir, me marcaba ese objetivo ese día. A la hora y media, 2 horas, hacía una pausa.
Y mi pausa no era irme a fumar un cigarro ni a dar una vuelta, sino hacer las camas, a barrer, a poner lavavajillas, volvía y seguía estudiando hasta la hora de comer. Bueno, paraba antes para hacer la comida y sobre las 2 pues yo esperaba a mi marido que viniese y comíamos juntos. 2 horas de descanso, más o menos de 2 a 4 o así, o de 2 y media a 4 y media, y dependiendo si mi hijo tenía actividades extraescolares o no, pues me iba a la biblioteca o me quedaba en casa, porque evidentemente con un niño en cuanto que entra por la puerta se acabó el estudio, entonces me iba a la biblioteca, pues allí un par de horas, 3 como máximo. Mis horas de estudios podrían haber rondado entre 7, 8. Ya cuando sabía la fecha del examen por la noche, pues una horita pues me leía algo ligero, a lo mejor de 9 a 10 o de 10 a 11, pues me hacía un repaso, me estudiaba algo. Es muy importante por eso, pues eso, la constancia, el marcarse unos objetivos y el esfuerzo, y como he dicho hay que renunciar, ¿no? A este caso, yo en mi caso a mi hijo y a mi pareja, pero mi hijo hubo un día que el pobrecillo me decía llorando: mami, yo no quiero que te vayas a la biblioteca a estudiar, y yo le decía: a ver, la mamá, bueno, se te va a explicar, un niño de 5 años, bueno, se lo intenté explicar de cómo pude, y el niño pues bueno, pues lo entendió o no a su manera, pero el esfuerzo ha requerido pues eso, pues 2 plazas de justicia. ¿Qué más os puedo decir? Que es muy importante. Yo sí que con otros compañeros o comentarios que has escuchado, que la gente dice: yo es que los temas tal y tal es que ni me los voy a mirar. Es muy importante estudiarse absolutamente todos los temas y no estudiárselos por encima, sino intentar asumir los máximos conceptos posibles, o sea, tener el mayor conocimiento, pues, aunque sea de la corona, del Tribunal Constitucional. Estudiarse el máximo, no dejarse nunca ningún tema. No, es que este seguro que no entra, pues seguro que te lo dejas y te entran 1 o 2 preguntas, y una oposición pues te puede ir de 1 o 2 preguntas, que eso te pueden dar 1 punto, 2 o lo que sea. Hay que estudiárselo siempre todo, hay que intentar eso, pensar. Yo siempre he pensado, o sea, tener el pensamiento de que lo vas a conseguir, de que por qué no lo vas a conseguir tú, si es posible, ¿no? Y no sé, ¿qué más os puedo decir? Que sobre todo eso, los que lo hagáis semipresencial o online, tener todos los recursos, utilizar todos los recursos que os da el aula, y seguro que con la constancia, con el esfuerzo, aunque es verdad, parece que todo el mundo dice lo mismo, no es que con el esfuerzo, es que es verdad, es que si no es así no se consiguen las cosas. Y yo lo pensaba ayer precisamente, digo, es como que se prepara unas olimpiadas, está 3 años para prepararse unas olimpiadas y después consigue el primero, el segundo o el 4.º puesto, ¿no? Consigues una buena posición. Esto es exactamente lo mismo, te da una satisfacción tan grande, te llena, o sea, y además tu autoestima, dices: hostia, joder, pues sí que, ¿no? Sí que soy lista, o sí que valgo yo para esto, ¿no? La autoestima te crece un montón, ¿no? Y no sé, es muy satisfactorio. Deciros que en mi caso, como os he dicho, estuve 7 meses para estudiar lo que es auxilio. Fueron intensos, y después el resto, hasta los 9, para tramitación. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Y lo que también le pasa, comentando con compañeros, le suele pasar. Yo hice auxilio y fue tanto el esfuerzo, no lo parecía, porque yo iba a la mar de bien a la biblioteca y contenta y feliz. Yo hice el examen y me pegó un bajón el mismo día. El examen fue por la mañana, un sábado, y por la tarde me empecé a poner mala. Y así estuve un mes, con fiebre, se me iba, se me venía. Supongo que me dio como un bajón de defensa, así que es como eso como si hubiese parido y lo dejas y
lo dejas como si te quitasen algo, que llevas mucho tiempo ahí y me quedé hecha polvo y estuve un mes así. Me costó muchísimo, eso sí que es verdad, muchísimo ponerme para tramitación. Sabes que no podía ir a la biblioteca, era como un sufrimiento porque es que no tenía fuerza, se me quitaron la fuerza. Yo, ya ves tú, de lo que siempre he podido alardear desde que tengo una salud de hierro, nunca me pongo mala y la verdad es que soy una persona muy contenta, no hablo casi nada, como podéis ver, y no podía, es que estaba hecha polvo. Pero dije, ¿y te queda un mes o dos? Sí, quedaban 2 meses, esto no puede ser, o sea, tienes que ponerte. Y hasta en la cama, con fiebre, intentaba leer algún tema. Y fue así. Y después hice tramitación y bueno, ya totalmente liberada, ¿no? Pero sí que es verdad que si alguno de vosotros os preparáis las dos juntas, suele pasar eso, te suele dar como un bajón porque te enfocas tanto hacia ese objetivo, hacia esa meta, pones todas tus energías que es increíble. Porque yo lo he vivido, pero si me lo cuenta casi ni me lo creo, porque es como, en mi caso fue algo increíble. Y después ya cuando haces tramitación, pues ya es como que una fiesta que cuando acabas que no veas. Entonces es eso, requiere mucho esfuerzo, sobre todo eso. También es verdad que hay personas, eso también yo lo suelo decir mucho, que tienen más capacidad que otras, es verdad. Alguien puede leer algo y se le queda en 1 hora y otros, oye, requieren 5, entonces cada uno tiene que ser consciente de sus capacidades y también tiene que ser consciente de la oposición donde se mete, porque el temario de justicia fácil no es. Hay unos procedimientos, hay procedimientos, los procedimientos judiciales que tela marinera y entonces tienes que saber que te metes en una posición que no es fácil, el temario es muy farragoso, muy complicado y con palabras muy técnicas y entonces eso la gente que quiere estudiar una oposición y se decanta por justicia lo tiene que saber. A mí en mi caso, yo por ejemplo cuando leí los temas de la Constitución y la Corona y la Comunidad Europea, pues bueno, son como son, pero los procedimientos judiciales, a mí me pasó que yo me leí la ejecución, cuando me leí el tema 16 de ejecución, que es que me sé el tema 16, no entendí nada, pensé, ¿pero esto qué es? Y es que dije yo, esto no, voy a pasarme este tema porque no entiendo nada, y el profe me dijo que eso caía en el examen seguro, y entonces yo dije, no puede ser que yo no entienda este tema, y me puse, y una tarde empecé a hacer un esquema y bueno, oye, lo entendí. Y así pasan con más temas, ¿no? A ver, penal no es fácil, los procedimientos especiales son especiales. Cuesta, es un temario que cuesta. Y lo que tiene que saber una persona es, voy a hacer una oposición, sí, pero mírate el temario, porque justicia no es fácil, ninguna es fácil, pero es un vocabulario complicado de entender, Si además yo tengo una carrera, soy grado social, pero tampoco es que te sirva, pero bueno, te puede sonar algo, ¿no? Y si alguien hace muchísimos años que no ha estudiado, son temas complicados, pero que con esfuerzo se consigue todo.